Seguimos adelante. Entonces, tenemos que, ya vimos que por el hebreo este animal era un macho. Entonces aquí yo difiero con algunos de estos buscadores de verdades y algunos que pues han llegado a entender bastante sobre el tema, pero siempre se desvían por alguna parte, donde dicen que como todo animal, la serpiente también tenía hembra. Eso es falso. Decir que la serpiente era una especie y que tenía su propia hembra, eso rompe entonces, rompe todos los tipos, las figuras, rompe la revelación de la palabra, porque entonces estaríamos diciendo que Satanás también tendría una novia, lo cual no es así. Jesucristo, si tú tienes una novia, que es la iglesia. Y no quiero adelantarme, pero Satanás fue hecho solo, no se le hizo compañera ni nada por el estilo. Entonces la serpiente también fue hecha sola, sin hembra. Es importante. No se habla de que tuvo una hembra. Así como Satanás no tiene novia. Satanás lo que hace es precisamente querer hacer espiritualmente lo que carnalmente hizo la serpiente. Robarse la novia, ¿verdad? Penetrar la novia de Jesucristo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que ha hecho? Miren cómo lo ha convertido. Comenzó en Pentecostés y terminó en la iglesia romana, católica, apostólica, llena de ídolos y de toda obra del diablo, de toda abominación. Entonces vemos ahí clarito que Satanás no tiene novia. Lo que él hace es pervertir, tratar de violar la novia de Jesucristo, y lo intentó desde el principio, cuando Ananías y Zafira venían a mentirle a Pedro, y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ya quería meter la mentira ahí en la iglesia y ellos cayeron muertos allí. Cuando estaba comenzando la iglesia, Dios no permitía el mal en medio de la iglesia. Graves esos pensamientos, que lo vamos a ver todo al final. Entonces vamos a analizar entonces esta serpiente, ya que hemos visto que tiene las cualidades y fue hecha conforme para prefigurar a Satanás, y en el Apocalipsis se habla de que esta serpiente era Satanás, o sea, era llamada Satanás. Y ya sabemos que Satanás es un espíritu y la serpiente era un animal, así que aprendamos el lenguaje de Dios. Entonces vamos a analizar entonces a la serpiente. Vamos a analizar este animal. Primero, no era una culebra, grábeselo bien. La serpiente llamada serpiente, y nosotros de una vez, por lo que nos ha metido en la cabeza las religiones desde que nacimos, pensamos que era una culebra. No era una culebra, porque las culebras no hablan, para comenzar. Como les dije en el mensaje pasado, prueben ustedes con la ciencia que la culebra es capaz de hablar, al contrario, la culebra es muda. Los reptiles, eso lo vamos a repetir más adelante también, los reptiles son las especies más bajas del reino animal. Y ellos prácticamente no hacen bulla, no es como el perro que ladra, la vaca que muge, el gato que maulla. La serpiente no solamente, apenas hace una bulla y es una cosa que hace como un susurro solamente, se podría escuchar. Así que ustedes se dan cuenta que la serpiente hablaba, porque si no, no hubiera tenido una conversación tan espiritual con Eva. No hubiera podido conversar la palabra, ni entender siquiera, ni haber podido escuchar el mandamiento de Dios, ni entender la palabra de Dios, en el sentido carnal, o sea, en el sentido de poder repetir la palabra. Y eso lo vemos cumpliéndose en la tentación de Jesucristo, cuando Satanás llevó a Jesús a las almenas del templo
al pináculo del templo y le dijo, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra, en sus manos te sostendrán. Y le citó las escrituras en el Salmo 91. Hasta ahí, porque la parte que sigue entonces no le convenía decirla. Todo eso lo vamos a tocar también en el próximo bloque. Así que Satanás conocía la palabra, y aquí vemos que la serpiente, este animal, conocía lo que Dios había dicho y vino a contradecirlo. Que es exactamente lo que Satanás trata siempre, ha tratado y ha hecho siempre, contradecir la palabra de Dios y producir incredulidad en la persona. Entonces la serpiente hablaba, no era una culebra, tenía sus manos, tenía sus pies, era igual que Adán, en ese sentido, se veía igual que Adán, pero no era imagen y semejanza de Dios, era 100% un animal del campo, pero era más hermoso que Adán, más atractivo que Adán. Mire qué cosa más, que Adán tipifica a Jesucristo y dice, y le miraremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías capítulo 53. Es toda una tipo y antitipo, eso usted lo va a ver manifestado en el próximo bloque de una manera impresionante, cómo todas las cosas van en paralelo, para que podamos entender de una manera global, completa, universal, toda esta cosa que sucedió ahí. Entonces otra cosa que tenía era que esta serpiente era un animal astuto e inteligente, porque de no ser así, no hubiese podido razonar y no hubiese podido trastocar la palabra y no hubiese podido convencer a Eva de probar lo que él le iba a enseñar. Así que era astuto y era inteligente. Y la palabra astuta en el hebreo naah, en el hebreo nahah, creo que se pronuncia, que se traduce como inteligente, sabio, conociendo, escúchelo, conociendo los principios de la vida. Y algo sumamente importante, que lo vamos a probar y que está clarito en el próximo bloque, es que este animal era el único animal del reino animal que era capaz de procrearse con Eva, la mujer. De ahí podemos entender por qué se acercó a la mujer y no a Adán. ¿Se acuerdan? Si Adán era hijo de Dios, ¿por qué no fue él el que fue tentado? ¿Por qué la serpiente no se acercó a Adán? Porque Adán era macho como él, era un hombre. Y Adán, escúchelo, no tenía absolutamente nada que ver con el reino animal. Lo único que compartían, es muy importante que lo sepa, era el polvo de la tierra. Tanto la serpiente como Adán fueron hechos del polvo de la tierra, o sea, ¿cómo le digo? El cuerpo que tenían, porque recuerden que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre espíritu, y Dios es espíritu, y fue en ese estado, antes de recibir su cuerpo terrenal, que Dios le dio el mandamiento correcto, que Dios le entregó su palabra para que por ella viviera. Después Dios le dio un cuerpo de la tierra, formado de la tierra, como dice, el primer hombre es terrenal, el segundo hombre es celestial. Jesucristo vino del cielo. ¿Ve? Pero tenía que venir primero lo animal, como leímos y lo vamos a leer. Entonces, esto era el único animal, la serpiente, el único macho del mundo del reino animal que podía procrearse y podía hacer concebir a la mujer. Grábeselo bien, todo esto es un fundamento
Todas las escrituras vienen en el próximo bloque, la gran mayoría. Porque así, como por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar después de lo que esto sucedió, qué sucedió. Entonces, seguimos más adelante. Todo animal, según Génesis capítulo 1, verso 22, dice la escritura, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Entonces, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en el verso 27, que terminó después que hizo todos los animales de la tierra, Dios decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En ese momento Eva no tenía cuerpo, Eva estaba en Adán, el espíritu de Adán tenía la parte masculina y femenina. Cuando recibieron el cuerpo, Dios dejó la parte masculina en Adán y la parte femenina la puso en el cuerpo de Eva. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo a todos, porque aquí estamos hablando de los animales de la tierra. Veamos el verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Escúchelo bien. Según su género, bestias, y mire lo que dice, serpientes. Estamos hablando ahora de las serpientes, de las culebras, y animales de la tierra, según su especie, según su género. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Lo puso a señorear. Entonces, el hombre era conforme a imagen y semejanza de Dios en ese momento que fue creado. Y cuando lo creó Dios, al final dice, y los bendijo Dios a todos estos seres que había hecho de la tierra. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y le dijo a Adán, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que vemos que cuando Dios vino y le hizo un cuerpo al hombre, eso lo vemos en el capítulo número 2 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser o un alma viviente. Versión antigua dice alma viviente. Entonces, los animales fueron creados con instintos. Ellos no eran almas, no son almas vivientes. Son seres que cada uno tiene una lección, en cada uno se puede encontrar algo acerca de Dios. Dios le dio atributos a cada animal, ¿ya? Para mostrar al mundo, para mostrar al hombre su poder, su divinidad, ¿ya? Pero no eran almas vivientes. Entonces esta serpiente, de todos los animales, la serpiente antigua, que me voy a referir a eso, a esa palabra para ir con Apocalipsis, fue creada con la capacidad que ningún animal tenía de poder hablar y comunicarse. Y esta serpiente también recibió, la serpiente antigua, el mandamiento de fructificar y de multiplicarse. ¿Ok? O sea que la serpiente, como todo animal, yo tengo animales, mi gato, que no lo tengo esterilizado, él está perfectamente como Dios lo creó. Dios creó a los gatos como animales territoriales que pelean y que luchan por las hembras, que siempre están dispuestos a aparearse y son muy violentos, tienen peleas violentas por territorio.
Y Dios lo creó de esa manera. Podríamos sacar una enseñanza del gato. Entonces mi gato hace perfectamente todo eso. Y está diseñado para estar vagando todo el tiempo. Por eso él pasa más tiempo fuera de la casa. Vagando para encontrar cómo procrearse. Para cumplir con el mandamiento que Dios le dio a todos los animales. Fructificad y multiplicaos. Dios sabía lo que iba a pasar después de todo esto. Entonces la serpiente antigua recibió también ese mandamiento, pero no tenía hembra. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No tenía hembra. Entonces otra cosa, que él sabía el mandamiento que había sido Adán en los términos que Dios se lo dio. Cuando dijo Dios a Adán, le digo a Adán, después que ya lo había formado, escuche, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, que está en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después dice, salía del Edén un río para regar la tierra. Entonces nos vamos más adelante, donde Dios le dio el mandamiento, Dios le dio su palabra a Adán, y bajo esa palabra él tenía que vivir. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer o participar, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese es el mandamiento. Y mire lo que dice, ciertamente morirás. Esta es la palabra de Dios que fue dada. Y esto lo sabía la serpiente. ¿Se dan cuenta? Lo sabía la serpiente. Porque eso fue lo que ella le dijo a Eva. Lo primero que dijo fue eso. Entonces, la serpiente sabía el mandamiento que Dios le había dado a Adán, al igual que Satán conoce la palabra escrita de Dios. La palabra que ha sido dada por Dios y mostrada por Dios la conoce. Entonces, Dios esconde ciertas cosas y no las dice. Por ejemplo, el día y la hora en que Él regresará, en que regresará el Señor Jesucristo. No las puede expresar. Dios se quedó con eso. Acuérdense que la palabra es el pensamiento de Dios expresado. Entonces Dios no ha decidido expresar el día y la hora y la fecha. Uno, porque muchos hipócritas harían todo lo que quisieran y esperarían el momento para entonces arrepentirse. Y todo el mundo se salvaría. Si se supiera la fecha y la hora, el día y la hora en que Jesucristo viene. Dos, porque Satanás entonces escucharía la palabra, la entendería y trataría de perturbar y pervertir el proceso y dañarlo todo y echarlo todo a perder. Por eso hay ciertas cosas que Dios ha reservado como misterios, como los 7 truenos del Apocalipsis, que cuando Juan escuchó lo que ellos decían, él iba a comenzar a escribir y Dios le dijo que no escribiera lo que estos truenos habían hablado. Eso lo vamos a enseñar también. Pero no podemos usar la escritura, no podemos de ninguna manera descifrar lo que Juan escuchó. Eso es una cosa que no nos vamos a dar cuenta cuando se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no hay escritura para comprobar. Hay gente que ha querido comprobar que ya los 7 truenos fueron revelados y no tienen escritura que pueda comprobarlo. No podemos decir algo si no tenemos escritura para probarlo. Y todo lo que estoy diciendo tiene escritura que lo prueba. Entonces, al igual que Satán conoce la palabra, también la serpiente la conocía. Entonces, lo único que sucedió aquí, mientras todo estaba caminando, ¿verdad? Estaban todos los animales, estaba Adán, estaba Eva, llegó el momento en que le tocó a Satanás entrar en la serpiente. De la misma manera
que entró en Judas. Siempre tiene que haber una coyuntura. Voy a buscarle un par de pasajes de la Escritura. La primera Escritura está en Lucas capítulo 22, versículo número 3, versículo pequeño. Mira lo que dice la Escritura. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Llegó la hora en que este hombre que nació para perderse, hijo de perdición, todo eso lo vamos a hablar en el otro bloque también. Demasiada escritura viene en el otro bloque, prepárese hermano y hermana. Todo esto guárdelo en su corazón, medítelo, y en el otro bloque verán todas las escrituras cuadrarse con esto. Pero Satanás entró en Judas para entregar a Jesucristo. Y no solamente lo dice aquí, sino que también lo dice en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, donde dice el verso 27, y después del bocado, dice la palabra, Satanás entró en él. Estamos hablando de Judas también. Y cuando Satanás entró en Judas, Jesús le habló a Satanás ahí, porque él sí puede ver esas cosas. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que así, de la misma manera, en que Satanás entró en Judas para tentarlo y llevarlo a entregar a Jesús, para inspirarlo y moverlo, para que entregara a Jesús, así de la misma manera Satanás estuvo involucrado. Aquí estamos, lo que estamos viendo aquí es que Satanás estuvo involucrado en la muerte de Jesucristo. Eso estaba profetizado, que Satanás iba a herir el calcañar de nuestro Señor, le iba a causar un sufrimiento temporal y pasajero. Así que eso tenía que cumplirse. Satanás estaba presente en todo momento. Es más, dice que en el Evangelio según San Lucas, que después que ocurrió la tentación de Satanás en el desierto, cuando tentó a Jesús, dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Él siempre estaba procurando tentar a nuestro Señor Jesús. Entonces, el propósito que Satanás tenía, lógicamente, cuando volvemos a Génesis, de entrar en la serpiente, era tentar a Eva usando el instinto animal de la serpiente. O sea, en otras palabras, Dios le dijo, mira, vamos a ir bien allá para que ustedes vean. Recuerden que Satanás era un animal que hablaba, que razonaba, la serpiente era un animal que razonaba y que hablaba. Entonces, en base al mandamiento que Dios le dio a todos los animales que tenían que reproducirse, esa fue la coyuntura que Satanás usó para que la serpiente se acercara a Eva, porque la serpiente no tenía hembra. Entonces, como él recibió mandamiento de multiplicarse, entonces él buscó entre las hembras, y es más, no estaba ni lejos siquiera, estaban ahí cerca. Recuerden que estaban en el mismo huerto. Entonces, al ver a Eva, él simplemente vio a alguien semejante a él, esta es mi hembra. Entonces, ahí Satanás entró a la serpiente, porque era el momento de reproducirse. Digo, voy a reproducirme como Dios dijo que tengo que reproducirme. Y Satanás entonces entró en la serpiente y le dio, lo llevó hacia Eva para que entonces hablara con ella. Porque el propósito era usar a la serpiente, Satanás usar a la serpiente
para traer a su Hijo al mundo. Este es algo que va paralelo y que lo vamos a ampliar en el próximo mensaje, próximo bloque. Para traer a su propio Hijo al mundo. Porque como Satanás no es creador, como Dios lo es, tal como Dios traería a su Hijo en el futuro, pero por creación y sin intervención sexual, Satanás tenía que traer a su Hijo también en carne. Así como Dios fue manifestado en carne en la faz de Jesucristo, Satanás tenía que manifestarse en carne, y se los adelanto, en la faz de Caín. Usted lo verá. Tenía que manifestar sus obras. Recuerdo cuando acabamos de leer que Jesús le dijo a los que estaban allí, a los fariseos y los religiosos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. ¿Qué hizo Caín? Cometió el primer asesinato de la historia de la humanidad. Eso es parte del próximo bloque, pero tuve que introducirlo aquí para que ustedes vean por dónde vamos, en qué dirección y cómo vamos a probar mañana que esto fue así. Mañana no, perdón, en el próximo bloque, que pienso grabarlo pronto. Entonces, sigue analizando. Entonces, este hijo que Satanás iba a traer por medio de la serpiente, manifestaría las obras del diablo en carne. El hijo del diablo. Entonces, asimismo, como Dios manifestaría las obras, sus obras en carne, como Cristo manifestaría las obras de Dios en carne. Entonces el diablo vino a manifestar sus obras y a destruir las obras de Dios. Mire cómo está el mundo ahora mismo. Y Dios trajo a Jesucristo para deshacer las obras del diablo. ¿Ven? Es una lucha entre el bien y el mal. Entonces el diablo entra en la serpiente, la lleva a donde Eva, que era de Adán y no era de la serpiente, sino era ajena, una mujer ajena, era la mujer de Adán, era una virgen. El diablo inspira a la serpiente a que se acerque a Eva y le enseña esto que sucedió allí. Y antes que Adán se juntase con Eva, Eva concibió de la serpiente. Porque era el único animal que podía mezclarse con el ser humano y hacer concebir a una mujer. Por eso Dios la desapareció después, la transfiguró. Entonces, esto va paralelo a Dios. Cuando trajo a su hijo, no tuvo que usar un animal, ni siquiera tuvo que usar seres humanos, sino que lo trajo por creación, antes que María se juntara con José. O sea, y esto es una cosa que yo creo que ya ustedes la están vislumbrando. Es una cosa que va paralela, hermano. Por eso digo, no podemos conocer a Dios sin conocer al diablo, y no podemos conocer al diablo si no conocemos a Dios. Ya desde que Dios mandó a la creación, cuando estuvo cuando se relata la creación, en el verso 14 del capítulo 1 dice: dijo Dios, o es más atrás, capítulo 1 verso 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Ok? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces, la luz y las tinieblas. La luz representa la vida y el bien,
y las tinieblas representan el mal y la muerte. Entonces eso va paralelo, todos los días lo vemos con nuestros ojos, que cuando se pone el sol entra la oscuridad. Y mientras el sol es de día y está alumbrando, hay menos actividad sexual en la tierra, para que ustedes lo vean de esa manera. Pero cuando se pone el sol y entra la noche, salen las rameras a prostituirse. No que no haya sexo durante el día, pero es cuando se multiplican las obras de las tinieblas durante la noche. Es cuando la gente se va a chupar, a tomar aguardiente. Es cuando la gente entra en las casas de cita. Es cuando la gente comete sus hechos de las tinieblas, las obras de las tinieblas. Por eso dice que llegará un día en que ya no habrá más noche. ¿Ve? Pero mientras haya luz y haya oscuridad, tenemos que vivir en esta situación. Entonces vemos claramente el mismo tipo, ¿no? El diablo no podía crear porque el diablo no es creador, solamente Dios se ha quedado con ese atributo, es el único que es creador. Entonces, como diablo no podía traer por creación a su hijo, entonces la serpiente estaba en el huerto allí para que el diablo la inspirara y se acercara a Eva y tuviera una relación sexual con Eva para hacerla concebir antes que ella se juntara con Adán. Y eso tenía que ser así. Entonces, por eso fue que la serpiente se acercó a Eva y no a Adán, porque con Adán no se podía reproducir, sin embargo con Eva sí. Y eso va paralelo con Dios, que cuando quiso traer a su hijo no necesitaba, como le dije, ni de hombres ni de animales, sino que por creación lo puso en el vientre de María sin violar su virginidad, intacta a la perfección. Y entonces cuando José vio que María había concebido, lo primero que pensó es que había fornicado, y la actitud de José, ¿cuál fue? Dejarla. Quiso dejarla. Quiso dejarla. No se quiso juntar con ella. Hasta que un ángel le dijo, no temas recibir a tu mujer, porque lo que es engendrado por ella del Espíritu Santo es. Y no la conoció. Esa palabra la vamos a ver también mañana. Hasta que dio a luz a su hijo unigénito y le puso por nombre Jesús, a su hijo primogénito. Entonces la dejó intacta la virginidad de María. Sin embargo, acá vemos que la serpiente le enseñó el sexo a Eva, y eso fue lo que echó todo esto a perder. Por eso es que estamos como estamos. Y hagamos otra comparación de Adán con Cristo. Adán y su mujer. Adán era de la tierra. Fue hecho de la tierra, igual que la serpiente, por lo tanto tenía hormonas sexuales. Jesucristo, que es del cielo y que vino no por el polvo de la tierra, sino que vino por creación en el vientre de María, entonces no tenía hormonas sexuales. Todo esto estaba hecho de esta manera como por un arquitecto, Entonces Dios puso al hombre y lo dejó allí. Entonces vino la tentación, tenía que venir la tentación. Satanás tenía derecho a hacer a todo esto que está haciendo. Dios le dio ese derecho de hacer todas estas cosas que hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Puso en duda y contradijo la palabra de Dios. Y lo vamos a leer aquí. Lo primero que le dijo, dice la palabra, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, se acerca a la mujer inspirado por el diablo, y no podía reproducirse con la mujer si primero no la engañaba, porque la mujer tenía a su hombre, a su varón, que era Adán.
Entonces este animal con su astucia tenía que seducir a Eva. Y lo primero que dijo fue poner a Dios en duda, con que Dios os ha dicho, verso 3, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ahí le repite la palabra de cierta manera, no la repite exactamente como Dios la dijo. Cuando Dios le dijo, vamos a tener ese mandamiento a mano, el mandamiento fue de la siguiente manera: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces dice la serpiente, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí vemos la conversación entre aparentemente dos seres humanos. Porque la serpiente era semejante a Adán en todo. La única diferencia es que era completamente animal, era un animal. Mientras que Adán no. Adán era un hombre, era el Hijo de Dios, fue llamado Hijo de Dios 3 veces, creo que 3 veces, o 2 veces en la Biblia. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del campo. Entonces quiso cuestionar la palabra de Dios. Y fíjese si eso no es lo que hace la gente hoy, cuestionando la palabra de Dios, cuestionando lo que Dios dice y cuestionando las leyes de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente. Vean que hay una conversación, pero tengan sentido común, por amor a Dios, hermano. Tengamos sentido común. ¿Cómo es que es posible que una mujer esté hablando con una culebra? Ella no vio nada raro, vio simplemente una persona prefigurada y prefigurada como el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ve? Entonces, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, dice, podemos comer. Oiga esto, podemos comer, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Miren esto, vámonos atrás. Capítulo número 2, verso 9 de Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, el árbol de la vida en medio del huerto. Pero ahora dice que en medio del huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Entonces le agrega allí una palabra que Dios no dijo. Por eso no podemos agregar, ni quitar, ni poner. Ni le tocaréis, que viene del hebreo naga. ¿Y usted sabe qué significa el hebreo naga? Acostarse con. Se puede traducir acostarse con. Ni te acostarás con ese árbol, ni le tocaréis, ni te acostarás. Pero está bien traducido, ni le tocaréis, pero mire el hebreo hacia dónde apunta, acostarse con. No comeréis de él, ni le tocaréis, dice, para que no muráis. O sea, ahí le restó autoridad a la palabra de Dios. No como cuando Jesús dice que hablaba con autoridad y no como los escribas. Y él siempre decía, de cierto os digo esto, de cierto os digo lo otro. El mandamiento correcto, conforme a la palabra de Dios, dijo,
el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva ya estaba siendo seducida. Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Como quien dice, esto está tremendo. Ni le tocaréis para que no muráis. Como quien dice, quisiera tocarlo. Es como quisiera tocarlo, pero no sea que me muera. Por temor a la muerte, no por obediencia a Dios. Y el mandamiento que Eva recibió, Eva no había nacido, no había sido creada, no había recibido su cuerpo del polvo de la tierra, su cuerpo de carne, no había sido creado cuando Dios dio el mandamiento. Recuerden, la mujer es un subproducto, no estaba en la creación original, es un subproducto de Adán. Entonces el mandamiento lo recibió ella de su marido, Adán. Pero ella se quedó hablando, ella no tenía por qué acercarse ni quedarse conversando con la serpiente, con un animal. No era menester, no tenía que acercarse o dejar que él se acercara a ella ni contestarle, sino que se puso a razonar con él. Entonces, dice, ni le tocaréis para que no muráis. O sea que por temor a la muerte no lo debo tocar, no por temor a Dios. ¿Ven la diferencia? Que Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás. Entonces, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, no se trataba de tenerle miedo a la muerte, ni de servir a Dios por miedo a irse al infierno, como dice mucho ahora. Nosotros no servimos a Dios por miedo a no irnos al infierno, sino que servimos a Dios porque le amamos, le amamos. Entonces, la manera en que ella se expresó fue una manera débil, le quitó autoridad a la palabra de Dios. Como quien dice, si no muriera, yo me atrevería. Pero la serpiente entonces viene, le cambió la palabra, eso ya lo dije, le cambió la palabra quitando la autoridad a causa de la atracción. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Le dijo a la mujer, no moriréis. Entonces allí contradijo la palabra de Dios. Dios dijo, ciertamente morirás, y la serpiente le dijo, no te preocupes, no te vas a morir. ¿Ven? No moriréis. Entonces, haciendo a Dios mentiroso y haciendo a su marido Adán mentiroso, a su desposado, porque todavía no se habían unido. Y entonces ahí causó lo que, por eso le digo, acuérdense de todo lo que les he enseñado en este mensaje de enseñanza del pecado original. Lo primero que le dije, que pecado es incredulidad. Entonces, la serpiente inspirada por el diablo, que representaba al diablo, le contradijo la palabra de Dios. Es para que usted vea, todo el que contradice la palabra de Dios, ya usted sabe de quién es hijo. Y entonces se produjo el pecado en el corazón de Eva. Se produjo la incredulidad, porque ahí es donde estaba el libre albedrío, ¿ven? La libre escogencia. Pero por supuesto que ya Dios sabía lo que ella iba a escoger desde antes de la fundación del mundo. Todo esto lo sabía Dios, así que ya esto estaba predestinado que iba a ocurrir, por causa de que ella decidió creerle a la serpiente, a un animal, en lugar de creerle a su desposado Adán, del cual ella salió, que era el Hijo de Dios y quien le había dado el mandamiento de Dios. Entonces, y él era profeta, entonces no le creyó a Dios, no creyó la palabra de Dios y decidió creer la palabra de la serpiente inspirada por Satanás. Entonces le ofreció y le dijo, la serpiente le dijo exactamente lo que el diablo, lo que el diablo sintió, el Lucifer,
dice, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Se elevó en su corazón. Entonces le dio la misma tentación. No moriréis, sino que sabe Dios, está denigrando a Dios aquí y poniendo a Dios como una persona hipócrita, una persona mentirosa, y una persona está poniendo a Dios como una persona que quería privar a Adán y a Eva de los beneficios de ser como Dios, de conocer el bien y del mal, de conocer la ciencia, de conocer muchas cosas. Como ahora disfrutamos de todos los inventos que ha hecho de Satanás, pues disfrutamos de los carros, de los aviones, disfrutamos del internet, disfrutamos de muchas cosas que el diablo ha creado por medio del hombre. Porque vivimos en el huerto de Satanás, en el reino del diablo. Todo lo que ha sido hecho por su simiente, por sus hijos. Y son muy inteligentes, muy sabios. Entonces, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tremendo esto. Si tú haces esto que te voy a enseñar, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ella era una mujer inocente, ella era una virgen, y entonces acusó a Dios de mentiroso. Y mira lo importante, antes de seguir, le dijo que serían como Dios, o sea, obtendrían una sabiduría, porque eso lo vamos a ver ahora, una sabiduría que le daría la capacidad de tener atributos parecidos o atributos de Dios, como creatividad, y conociendo el bien y el mal mezclados. La creatividad, usted no ha visto cómo el hombre es creativo. Entonces, todo esto iba a ser introducido, hermano, todo lo que vemos en la humanidad iba a ser introducido en este momento. Entonces, de esta manera, la serpiente sedujo a Eva. Y vio la mujer que esto que estaba escuchando era bueno para comer y que era agradable a los ojos, muy atractivo, muy hermoso era este animal, árbol codiciable. Sintió esa codicia de obtener lo que le estaban ofreciendo para alcanzar la sabiduría que ya dijimos que no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y tomó de su fruto y comió. ¿Ven? Entonces ese fruto, el fruto de lo que le enseñó la serpiente, la fruta de la serpiente, la enseñanza de la serpiente, el producto de lo que la serpiente le enseñó era codiciable y la logró seducir con estas cosas, y entonces vino la caída. Vino la caída, y vamos a demostrar que esto fue así. Vino la caída, la sedujo y tuvo un ayuntamiento con Eva. Ahí está. La serpiente se acostó con Eva y tuvo una relación sexual con Eva. Y esto se los puedo asegurar, porque Eva era la primera mujer completa, fuerte, poderosa físicamente. Era la primera mujer. Y esto que esto que la serpiente le causó a ella fue algo intenso. Y yo les aseguro
que esto que sintió Eva cuando tuvo su relación sexual, cuando tuvo su coito con la serpiente, un animal, esto le causó el orgasmo más intenso de la historia de la humanidad. Ahora yo les voy a hacer una pregunta después que ustedes han escuchado todas estas cosas, porque todo esto lo vamos a probar con las Escrituras y con la verdad, vamos a enchuflar esto con el mundo, vamos a enchuflar esto con lo que estamos viendo, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto de este acto sexual que hubo entre la serpiente y Eva. La serpiente se iba a reproducir porque le fue dado ese mandamiento como animal que se reprodujera y no encontró una hembra semejante a él que no fuera la hembra de Adán. Entonces era una sola hembra para Adán, hijo de Dios, y para la serpiente, un animal, instrumento del diablo que prefiguraba al diablo. Y yo les pregunto, y hágase usted la pregunta, ¿puede alguien demostrarme que existe algún placer corporal más intenso que el orgasmo de una mujer? Demuéstremelo. Placer corporal, porque esta mujer lo que hizo fue hacerse una sola carne con un animal, y esto le produjo un orgasmo intenso. Entonces, ella pecó, dice, todos los pecados, ya lo predicamos, por eso digo, acuérdese de lo que he predicado, todos los pecados fuera del cuerpo están, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces los miembros de Adán, dice, ¿haremos los miembros de Cristo miembros de una ramera? Entonces los miembros de Adán, la mujer de Adán, fue hecha miembro de un animal. Y ya ustedes escucharon los mensajes que prediqué acerca de esto. Pero piénselo, ¿habrá algún placer corporal semejante en algo a un orgasmo femenino, principalmente? Es el placer más grande que existe en el mundo. Las mujeres gritan, aúllan como lobas a veces. Gritan, y no es porque les duele algo. Entonces no hay placer más intenso que este. Y eso fue lo que aprendió Eva. Eso fue lo que aprendió Eva, y créame que le gustó porque fue corriendo a enseñarle esto a Adán. Piénsenlo bien. Y eso, con estas cosas no se juega, hermano. Los apóstoles no especulaban con esto. Y el apóstol Pablo y el apóstol Juan, ellos estaban claritos de lo que pasó aquí. Lo que pasa es que yo se lo estoy hablando más explícitamente y se lo estoy demostrando. Entonces, el pecado original, la caída del hombre, vino por el sexo, por una relación sexual entre un animal y la hembra del hombre. Entonces, ¿se dan cuenta de esto? Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Voy a leer estas escrituras que ya he leído para que ustedes caigan en cuenta. Voy a repetir estas escrituras que ya hemos leído para que ustedes vean, hermanos, por qué Jesús tuvo que venir como vino, por nacimiento virginal. Eso no fue capricho, eso tenía que ser de esa manera. Ustedes se van a dar cuenta por qué entonces existe lo que existe en el mundo y por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser azotado, bofeteado, abofeteado, escupido, golpeado, apaleado, crucificado en una cruz. Y como digo el apóstol Lucas, el
como dijo Lucas en su evangelio, el médico, perdón, tuvimos que ver ese espectáculo, el Hijo de Dios haciéndose maldición conforme a la palabra, maldito el colgado de un madero, porque lo que se hizo en el huerto del Edén fue algo aborrecible, algo abominable, fue el acto más degradante que pudo haberse cometido. Y en el caso de la mujer, en el caso de Eva. Y con este acto se violaron varias leyes de Dios que ya hemos tocado. Y tuve que hablarlas de tal fuerza que uno de esos mensajes me fue censurado. Y les leo la palabra de Dios en Levítico, capítulo número 18, verso 23. Escuche esto. Ahí ustedes ven la respuesta de por qué el hombre y la mujer, por qué los hombres y las mujeres tenían esta tendencia, y la tierra prometida, donde Israel iba a poseerla, la tierra que Dios les prometió, estaba llena de todas estas abominaciones y prácticas que el día de hoy son legales. Un país como Canadá aprueba la zoofilia, o sea, el bestialismo. Es algo legal que un hombre se ayunte con una bestia. Mírenlo bien. Es la única explicación. La serpiente conversó con Eva, la sedujo y le quitó la virginidad. Y entonces vemos que se rompen leyes de Dios. Levítico 18, 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Eso es lo que trae Satanás, perversión. Él pervierte toda la obra de Dios. Aquí vamos a comprobar esto en el próximo bloque de una manera colosal, hermanos. Por eso es que yo tengo que hablarles todo esto y ponérselos allí para que ustedes lo tengan en su corazón y traer y saturarlo todo eso con escrituras en el próximo bloque. Y saturarlo a ustedes con todos los paralelos que hay para que vean cómo las cosas son, que las cosas no suceden por casualidad. Entonces dice, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Ven de dónde vienen esas tendencias que tiene el hombre de hacer de estas cosas? Ven ustedes que estamos en el tiempo del fin, donde están legalizando los matrimonios homosexuales, porque ya los están viendo no como una abominación ni como una perversión, sino como una, escuche, orientación sexual. Mire cuántos miles de años han pasado y todavía sigue el sexo siendo lo más grande que el hombre aprecia, por encima de riquezas, por encima de cualquier cosa. El placer más grande que el hombre busca es el placer sexual. Porque fue eso lo que ocurrió en el huerto del Edén. Eso está impregnado en el cuerpo de las personas. Después se dará cuenta usted por qué tenemos entonces el 99% del ADN del chimpancé. Porque después de la serpiente, hay especies de chimpancé que, así como otras especies hermosas del mundo animal, han desaparecido. Pero hay especies de chimpancé que eran muy semejantes al hombre, pero eran chimpancé. Entonces, entre la especie más alta de chimpancé y el hombre estaba en la serpiente. Entonces Dios la quitó de en medio, y por eso la gente está loca y no sabe cómo fue que de mono el hombre llegó a ser un cromañón. El hombre llegó a ser un hombre, como le llaman ellos, pues, como nosotros somos.
Le llaman el eslabón perdido y nunca lo va a encontrar porque Dios lo maldijo. Por eso se ha vuelto loca la ciencia diciendo que venimos del mono, porque tenemos el ADN del mono. Pero ¿cómo pasó eso a nuestra sangre, a nuestra genética? Precisamente aquí pasó. No, y después veremos en el próximo bloque más sobre esto. Vamos a suspender aquí para entrar en el mensaje número 3.